Buenas tardes, mi nombre es Jorge Guillermo Tocora Costa y el tema que vamos a abordar el día de hoy son las funciones que desempeña el contador dentro de la modalidad de mínima cuantía para la contratación del sector defensa. El desarrollo de este propósito enriquece el conocimiento de quienes pretenden en el futuro desarrollar una actividad profesional. Todo esto va encasillado tanto en el ámbito estudiantil como en el ámbito laboral. El desarrollo de actividades administrativas que llevan a cabo en toda entidad y que es la base fundamental para el funcionamiento de esta. Incentivan pues al estudiante en el aprendizaje de las diferentes modalidades de contratación en cada una de las 4 etapas que integran la actividad contractual. Como objetivos tenemos: general, identificar las funciones específicas que cumple el contador dentro de la modalidad de mínima cuantía para la contratación del sector defensa. Y objetivos específicos: analizar la modalidad de contratación de mínima cuantía dentro de la contratación del sector defensa y la participación del contador dentro de sus diferentes etapas. Determinar aspectos relevantes que deben tener en cuenta el contador dentro de un proceso de mínima cuantía para la contratación del sector defensa. Comprender la importancia de la estructuración económica de un proceso de contratación dentro del análisis del sector de flujo de información en un proceso de contratación de mínima cuantía en el sector defensa y establecer parámetros de participación del contador dentro de un proceso de contratación de mínima cuantía para el sector defensa. Vamos a hablar de la situación actual de la contratación pública en Colombia. Para entender más sobre este tema, debemos tener claro que la contratación pública es el mecanismo que tiene el Estado para lograr satisfacer las necesidades sociales por medio de la celebración de contratos de bienes o servicios con terceros. Esta necesidad no es ajena dentro de las fuerzas militares, que al no contar con el material y personal idóneo para el cumplimiento de su misión, se ve en la necesidad de celebrar contratos con terceros. Es por esto que el Ejército Nacional, mediante la Directiva Permanente número 008 del 2002, ordenó la centralización administrativa de los cantones del Alto Llegadas con la misión de concentrar la función administrativa de las unidades centralizadas a través de la ordenación del gasto. Estas entidades son conocidas como las Centrales Administrativas y Contables, cuya sigla es el SENAC. La SENAC. Con la constitución de la SENAC se busca mejorar los niveles de competitividad y efectividad en el desarrollo de las funciones propias de la gestión administrativa, presupuestal, contractual, contable, de tesorería y de control de inventarios en apoyo a la misión de unidades operativas mayores, menores, tácticas dentro del Ejército Nacional. La metodología de participación que tienen los proveedores es por intermedio de una plataforma gubernamental denominada Colombia Compra Eficiente, que garantiza la transparencia de los procesos de contratación mediante la participación en vivo y en línea dentro del uso del SECOP 2. Dentro del ámbito profesional y analizando la función del contador en las instituciones del Estado, en especial pues el sector defensa, identificamos el problema que nos concierne en este momento y que consiste en que el papel del contador se ve condicionado única y exclusivamente a estados financieros, depuraciones contables, a los impuestos y a los cierres contables, subutilizando su funcionalidad en aspectos importantes que tienen que ver con la participación activa en los procesos contractuales. La causa para que esto ocurra muchas veces se ve por la falta de cumplimiento de la norma reglamentaria de la profesión contable pública y está relacionado con el Código de Ética Profesional, que en uno de sus artículos señala que el contador público, mientras se mantenga en ejercicio activo, deberá considerar permanentemente obligado a actualizar los conocimientos necesarios para su actuación profesional y especialmente aquellos requisitos por el bien común y los imperativos en el progreso social y económico. Bueno, en esta diapositiva vemos la aplicabilidad o los pasos o las fases que componen los procesos de mínima cuantía. Dentro de la aplicación de los conceptos contables en la contratación pública logramos identificar muchas de las etapas que hacen parte de las fases del proceso contractual y que sin lugar a duda, mediante la participación activa del contador en esta, se podrían evitar muchos casos de corrupción y desvíos de recursos que terminan vulnerando la clase social menos favorecida y por ende el incumplimiento de los fines del Estado y la insatisfacción de las necesidades sociales. Aquí en esta etapa precontractual podemos identificar pues, que se debe definir un esquema de contratación,
validar ese esquema, aprovechar el esquema de contratación, invitar a las firmas, pues a las personas que participan en el proceso de contratación, evaluar las ofertas de los proveedores, aprovechar la adjudicación y comunicar la adjudicación. Ya en la fase contractual, pues formalizar la contratación, controlar la ejecución y el cierre de la contratación, que consiste en la liquidación pues de los procesos ya como tal. La metodología de la aplicación. Dentro del ámbito de aplicabilidad del conocimiento del profesional del contador para los procesos contractuales, en la contratación pública se logran identificar que la base fundamental es el análisis del sector como herramienta, como parte inicial de los procesos, el cual ofrece un contexto en los procesos de contratación para identificar algunos de los riesgos y determinar los requerimientos habilitantes para la participación de estos en los siguientes. Dentro de la etapa encontramos la evaluación de los factores económicos que garantizan como tal la viabilidad de los procesos. Una vez se presenten las propuestas por parte de los proveedores y se determine que se debe garantizar la evaluación de estas propuestas dentro de los principios de la administración pública, los principios propios de la contratación pública y los principios del control fiscal, dentro de este contexto podemos identificar la funcionalidad del contador en aspectos relevantes con el fin estratégico en la toma de decisiones y la fe pública. Todo esto caracterizado en la aplicabilidad de sus conocimientos y ética profesional para el desarrollo de los procesos contractuales transparentes que garanticen y optimicen los recursos de la entidad. Todo esto para llegar a cabo a una toma de decisiones. El planteamiento de mejora. ¿Qué se requiere? Nosotros, pues con esta iniciativa, logramos identificar que se requiere la preparación del contador en prácticas relevantes que garanticen su participación activa dentro de la entidad, expandiendo su conocimiento en aspectos importantes y trascendentes como la contratación. ¿Para qué se requiere? La contratación pública requiere profesionales competentes y éticamente formados, con el fin de garantizar la contratación de bienes y servicios para el sector público, contribuyendo al desarrollo económico social del país. ¿Cómo se logra? Incluyendo en el currículo del estudio profesional dentro del 9º semestre puede ser una asignatura electiva sobre la contratación, favoreciendo al estudiante con opciones de grados y brindando especializaciones con énfasis y preparación en la contratación estatal. Bueno, para finalizar, es importante comprender que la globalización y sus consecuencias positivas como negativas traen consigo retos que deben ser asumidos por el contador. Sus criterios y principios fundados en su estudio deben prevalecer para su aplicabilidad profesional. El desempeño profesional dentro de una organización y en su direccionamiento estratégico de centralización de recursos no solamente va a dar una buena imagen institucional en la transparencia y en los procesos, sino que permite optimizar recursos que contribuyen a satisfacer necesidades sociales, que es uno de los principios que identifican al profesional contable dentro del ámbito laboral. Pues aquí podemos observar unas referencias que las utilizamos para llegar al planteamiento y la solución de nuestro problema. Bueno, no queda más sino agradecerles por su atención prestada y que estén muy bien. Muchas gracias.